En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Iniciamos labores, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Ya vamos a presentarles las notas, las informaciones y lo que vaya sumándose en el desarrollo de esta primera emisión, trabajando ya una agenda, la del jueves 12 de junio. Muy amables siempre por estar allí, por acompañarnos, por darnos ese apoyo, por darnos pues esa audiencia tan apreciable que nos ofrecen y que está muy bien definida y registrada. Y desde luego también es muy importante, y esto lo ponderamos de manera significativa, el que ustedes siempre a diario participen, nos envíen sus mensajes, no solamente desde territorio nacional, sino también de otras partes del mundo, donde llega la señal de Televen a través de las diversas alternativas que ofrecemos a todos ustedes. El contacto que tenemos abierto desde este momento para que ustedes se vinculen es la red social Instagram, la dirección @el_noticiero Televen. Así que bueno, como suele decirse y como a diario señalamos por lo general, vamos a lo nuestro y comencemos a presentar esas notas importantes que luego van a ser complementadas, ¿no? Es un abrebocas lo que tenemos en inicio y luego vienen los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, una síntesis en realidad. La información del tiempo, el clima está algo inestable, hay que estar muy atentos en este sentido y siempre pues un pequeño resumen de lo que ustedes nos envían a través de esa red social Instagram. Así que entremos en los detalles. Bueno, ayer, a propósito de la situación de inestabilidad y de agitación política y de violencia que se está registrando en el vecino país de Colombia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en visita al estado Zulia, donde asistió a la juramentación del nuevo gobernador Luis Caldera, escogido en las elecciones del 25 de mayo, pues dijo y realizó una denuncia muy importante que ha tenido repercusión internacional. En este sentido, señaló directamente al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de estar conspirando, de estar promoviendo un golpe de Estado y situaciones de violencia en Colombia. Esto a propósito de lo que ocurrió con el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay. En este sentido, acusaba concretamente, repito, al secretario de Estado de los Estados Unidos de estar conspirando para que surja y se le dé un golpe de Estado al presidente constitucional del vecino país, Gustavo Petro. A ello, pues de alguna forma se hizo eco, porque en un meeting que tuvo en la ciudad de Cali, donde aprovechó pues para hablar de la firma del decreto sobre reforma laboral que plantea para una consulta el 7 de agosto, Gustavo Petro hablaba del presidente de un vecino país, quien señalaba, recordaba Petro, que tendría ese presidente información sobre una conspiración para darle un golpe de Estado y destituirle de la presidencia de la República de Colombia. Bueno, todo esto se involucra, se entremezcla y crea un ambiente bastante, pues, intenso, ¿no? Y de agitación política, no solamente en cuanto a Colombia en lo nacional, sino también en lo internacional, porque seguramente el gobierno de los Estados Unidos responderá a esa acusación que hizo el presidente venezolano Gustavo Petro. Ya de alguna forma Marco Rubio se había referido al lenguaje intenso, al lenguaje de la violencia que utilizaba el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Entonces, por ello digo, todo esto pues se entremezcla y genera un ambiente bastante tenso, no solamente para el vecino país, sino también para la región. Hay que estar muy pendientes del desarrollo, digamos, de la agenda de hoy, de la dinámica informativa, porque en este sentido seguramente habrá repercusiones. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a un tema importante que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el mercado cambiario y el impacto de su movilización en el tema de los precios. Ayer, 11 de junio, llegó por primera vez el cambio oficial sobre 100, que será la apertura de hoy jueves 12 de junio.
El cambio oficial pues cerró en 100,33. Ténganlo como referencia. A la par también se conocía, por medio de declaraciones del responsable del Ministerio Público, Tarek William Saab, que hay aproximadamente 58 personas detenidas que están pues moviéndose dentro de ese oscuro y espeso mercado especulativo, el mercado negro, tratando de sacar provecho en este sentido. Entonces dijo que continúa la acción de los organismos auxiliares de la justicia venezolana para detener a los responsables de promover dentro, sobre todo, de la informalidad, una tasa distinta a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, que, repito, para el día de hoy abrirá, así como cerró ayer, en 100,33. Están tratando de cerrarse estas situaciones irregulares. Evidentemente que hay una depreciación del bolívar, hay una inyección de recursos que ha hecho y que hace en forma semanal por lo general el Banco Central de Venezuela, pero hay una presión significativa que está ejerciendo a su vez peso en la inflación, y eso ya comienza a apreciarse y lo estamos evidentemente que sintiendo todos. Bueno, seguimos. El tema de el nivel de incertidumbre por lo que significa viajar a los Estados Unidos. Ayer la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo sugería que mientras esté esta situación irregular, esta situación intensa de agitación interna dentro de los Estados Unidos, con esta cacería alrededor del tema de los migrantes no legales, sugería entonces Sabavid que era mejor posponer viajes y no viajar a los Estados Unidos para no enfrentar esas situaciones irregulares. Porque al margen de que personas venezolanas en este caso, que es lo que nos interesa por lo pronto, tengan su visa vigente y tengan pues apertura para entrar a los Estados Unidos, en las aduanas se están presentando situaciones pues muy incómodas, desagradables, incluso vejatorias y de retención de personas, más allá, repito, de la legalidad que pueda tener alguien por una visa de turismo, por una visa de negocios, por una visa de estudiante, en fin. Entonces la sugerencia es esa: mejor posponer cualquier viaje hacia los Estados Unidos, porque además de todo ello no hay vuelos directos, entonces hay que pasar por lo que algunos denominan las alcabalas de otros países, y así como partiendo de Venezuela hay una revisión sobre el tema de visas, lo realizan las líneas aéreas que viajan a otros países para contactar hacia los Estados Unidos. En los países a los que se llega, sea por ejemplo Colombia, Bogotá, o sea por ejemplo la isla de Curazao u otro lugar, entonces, o Panamá, que se van a reanudar los vuelos a través de Copa, entonces allí también tiene que realizarse una segunda revisión, más una tercera revisión que es muy incómoda al parecer, que ha sido estricta en los Estados Unidos. Entonces, la sugerencia es esa. No es fácil, porque si alguien tiene compromisos particulares de todo tipo, repito, ya sea de estudios, ya sea de negocios, o ya sea, bueno, sencillamente de una visita, esto va a perturbar todo el proceso. Incluso de otros países se ha notado una reducción significativa de personas que iban a los Estados Unidos ahora que se acerca la época de verano de visita, pues han decidido cancelar esas visitas para no pasar malos ratos. Y hablo de personas que no son de América Latina, personas europeas que tienen su pasaporte de la Unión Europea. Que por cierto, ayer o antier, durante 2 días consecutivos en realidad, la autoridad migratoria de los Estados Unidos ha tratado de despejar algunas dudas sobre si aquellos que tienen visa aún vigente antes del 9 de junio pueden moverse a los Estados Unidos. Y bueno, al parecer sí, o los que tienen doble nacionalidad o pasaporte de otra nacionalidad, al parecer sí, pero hay tantos testimonios de maltratos y vejaciones que a veces pues marca la inquietud, el temor y la frustración en ese sentido, aparte de la que ya tienen muchísimos miles de venezolanos que incluso residen en los Estados Unidos. Bueno, continuamos. Vamos a retornar al tema Colombia, porque las últimas informaciones en cuanto a lo que fue el atentado hacia el senador Miguel Uribe Turbay nos dicen que ha mejorado en medio de su estado crítico algo, pero es muy delicado todo esto, sobre todo por el impacto pues de la bala, ¿no?, que entró a su cabeza.
Sin embargo, parece ser, el último informe médico así lo registra, que ha mejorado un tanto en medio de su dramático drama de salud el que está viviendo. A su vez continúan las investigaciones, a su vez todo ello ya el responsable material de los disparos, ese muchacho de 15 años está detenido, él se declaró como no culpable de la situación. Se están haciendo otras investigaciones, aparecen nuevos videos donde al parecer pues participan otras personas que trasladan a este muchacho de 15 años en un automóvil. En fin, es un cúmulo de indicios que se van pues sumando a lo que es la investigación para dar con el responsable o los responsables intelectuales del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Mientras tanto, ayer también firmaba, ya adelantaba algo en este sentido, firmaba el presidente Gustavo Petro, tuvo un acto de masas en Cali, se refería a la situación de la violencia también en Colombia y la desestabilización que se busca para su país, pero firmaba un decreto para una consulta sobre reforma laboral para el 7 de agosto. El ambiente político en Colombia está muy crispado, no se sabe si hay el ambiente para una consulta de este tipo, hay denuncias e incluso iniciativas legales que se van a tomar ante el máximo tribunal de la República de Colombia, porque se considera que es ilegal, porque el Senado, que ya rechazó 2 veces la propuesta de Petro, insiste en que no se puede hacer si no es por esa vía, por la vía legislativa. Bueno, esto ha creado un ambiente que, además de todo ello, se cruza con el tema de la violencia que se registró y se está registrando en los últimos días, particularmente la del fin de semana con el atentado contra el senador Uribe, y también adicionalmente a las denuncias que se suman sobre probables atentados contra candidatos o precandidatos o dirigentes políticos importantes en Colombia. Así que muy pendientes de lo que pase en el vecino país. Así hay que estar muy al tanto porque de alguna forma eso roza y toca a Venezuela sin duda alguna. Bueno, nos vamos a la situación en los Estados Unidos. Se está preparando una gran protesta masiva en todo ese territorio para el día sábado. Esto coincide además con un acto oficial que a su vez es vinculante al cumpleaños número 79 de Donald Trump. Allí va a haber también una situación bastante singular, ¿no? Lo cierto es que la situación de violencia todavía se mantiene, sobre todo en el estado de California, pero en otros estados de la Unión ha habido movilizaciones en ese sentido, ha habido protestas y anuncian nuevas protestas. Hay más de 200 personas detenidas, continúan los hechos de violencia. Gobiernos como el de México insisten en señalar que no tienen que ver con los hechos que se están generando allí, denuncian eso sí el maltrato contra los migrantes, continúa la persecución. En fincas donde cultivos en el estado de California se están persiguiendo a los migrantes, que en su mayoría son ilegales, que son contratados como mano de obra circunstancial. En fin, hay un ambiente muy difícil. La propia secretaria de Seguridad Nacional acusaba a la presidenta de México o al país vecino de México de estar estimulando hechos de violencia. Es decir, hay una fisura en ese vínculo histórico que tienen ambos países que, bueno, se hace mucho más estrecho en el área comercial. Pero el ambiente es de mucha intensidad y de gran tensión. Evidentemente hay un toque de queda que funciona en horas de la noche que decretó la alcaldesa de Los Ángeles. También el gobernador de California sigue con las iniciativas legales y las críticas a la decisión que tomó el gobierno de Trump de utilizar la Guardia Nacional y los Marines para tratar de contener y reprimir las manifestaciones. En fin, un ambiente que no se veía en los Estados Unidos hacía muchísimos años. Bueno, retornamos a Venezuela y otras informaciones que por supuesto desarrollaremos en el transcurso de esta primera emisión, pero está el tema electoral, donde de nuevo los partidos políticos, los que aspiran a participar en el proceso o los que desean y han determinado participar en el proceso del 27 de julio, insisten en que el plazo para las postulaciones es muy corto, que debería extenderse, que el plazo de promoción para la realización de los comicios es muy estrecho también, en fin. Cosas de la política nacional, los movimientos
políticos que van a participar se están reuniendo, están en algunos casos buscando unidad para llevar a una sola representación en alcaldías. En el caso de la oposición, el gobierno ya tiene sus cosas definidas, así que bueno, es un ambiente que está allí, que se vincula también a los hechos muy políticos, a los hechos muy precisos tanto de la política nacional como también de la economía venezolana. Bueno, en otros temas internacionales, tenemos que se firma un principio de acuerdo, falta que los dos presidentes lo determinen y lleguen a una conclusión, Estados Unidos y China, donde Estados Unidos reduce los aranceles para productos chinos al 55% y China mantiene entonces ahora un 10% de aranceles para los productos de los Estados Unidos, más algunos acuerdos que llegaron en lo que llaman las tierras raras y la utilización de algunos recursos o componentes para la fabricación de determinados productos estadounidenses y también chinos en este sentido. Decía antes que hay una movilización de protesta contra las iniciativas migratorias del gobierno de Trump, pero a la par desde hace años no se realizaba una movilización o un desfile militar en Washington. Hay una ciudad capital tomada militarmente con tanques y va a haber un desfile por el Día del Ejército en los Estados Unidos, pero que coincide esto casualmente con el cumpleaños de Donald Trump. Entonces, bueno, eso se le ha dado alguna connotación muy particular también. Y otra información, esta viene de la Argentina, es que el juez que condenó a Cristina Fernández a 6 años de prisión, seguramente será un arresto domiciliario, y ella así lo solicitó por diversas razones que ya explicábamos ayer. Ese mismo juez determinó que frente a una solicitud de la Fiscalía no tiene por qué acelerarse el proceso de arresto de Cristina Fernández y muy probablemente, como decíamos, vaya pues al margen de algunas otras iniciativas que pueda tomar desde el punto de vista legal, que son incluso bastante difíciles, pero en todo caso, al margen de todo ello, lo más probable, repito, es que sea un arresto domiciliario. A ella también se le inhabilita a perpetuidad para que no aspire a ningún cargo político en el futuro. Ella aspiraba a ser legisladora por el Gran Buenos Aires en unas próximas elecciones que se aproximan. Bueno, la situación en Gaza es terrible, continúan los bombardeos, los registros informativos dan cuenta de un número de personas inocentes, fundamentalmente civiles, que pues son muertas por los bombardeos israelíes. En fin, es una situación dramática que ha sido calificada como genocidio. Por cierto, en Israel ha estado de visita el presidente de la Argentina, Javier Milei, y se ha referido pues a la situación que allí se está viviendo. En cuanto a deportes, bueno, tendremos seguramente reseña de fútbol, viene el Mundial que comienza pasado mañana con transmisión de Televen, el Mundial de Clubes desde los Estados Unidos. Y bueno, mucha información en ese sentido, el nivel de expectativas sobre el futuro en el proceso de eliminatorias hacia el Mundial de Fútbol, que es el año próximo, a ver qué va a pasar por fin con la Vinotinto. Y bueno, informaciones seguramente de la actuación de los venezolanos. Destacaron ayer Eugenio Suárez en las Grandes Ligas, en este caso, y también pues Ronald Acuña Jr. Así que hay una buena carpeta de informaciones en el segmento deportivo. Bueno, quiero recordarles que pueden continuar pues su contacto, su vínculo a través de nuestra red social Instagram, su dirección @el_noticiero Televen. De inmediato los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, internacional, informe del tiempo y siempre pues una reseña de parte de lo que ustedes nos envían a través de la red social Instagram. Así que les dejo con Gaudi y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 12 de junio de 2025. Ya por acá estamos listos para hacer la revisión de la prensa
nacional, regional e internacional, luego de este completo resumen informativo que nos ofrecía Carlos Fernández. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Mañana lluviosa. Mañana lluviosa, bueno, capital. Noche, tarde. Sí, en realidad. Realmente ha sido una lluvia bastante larga. Desde ayer en horas de la tarde comenzaba ya a caer la lluvia, por lo menos en la ciudad de Caracas. Amainó un poquito, después en la noche nuevamente llovió y esta mañana, bueno, cuando sonó el despertador, oh sorpresa, estaba todavía lloviendo. Esperemos que no haya ningún inconveniente, que todo esté bien y que ustedes también hayan amanecido bien. Por supuesto, tomar las precauciones de rigor al momento de salir de casa, las personas que conducen, a colocarse su cinturón de seguridad. Por supuesto, hay que utilizarlo siempre, llueva o no llueva, pero en este caso muy pendientes de eso, de la velocidad, y los peatones pues también muy pendientes del tráfico, porque se hacen unos charquitos por allí. No queremos que nadie llegue mojadito a casa, ¿verdad? Hay que tener prudencia con esas cosas. Bueno, saludamos a todos y por supuesto les recordamos las formas como tienen de estar en contacto con nosotros. ¿Cuáles son? Se las repetimos. La principal, nuestra plataforma Televen Stream, ahí usted puede disfrutar en vivo de toda nuestra programación en el momento que usted quiera, cuando usted quiera. Solamente tiene que tener su teléfono celular, su dispositivo, allí bajar la aplicación y bueno, ahí tiene toda la programación de Televen. Si no la logra ver en vivo, pues lo puede hacer a través de nuestra cuenta en YouTube, donde posterior a la transmisión, en el caso del noticiero Primera Emisión y de la emisión meridiana, pues se cuelgan allí los programas. Y bueno, en el caso también de toda la programación de nuestro canal. Y bueno, tiene nuestra acostumbrada señal abierta para estar en sintonía en vivo y directo con nosotros en todo el país. Bueno, dicho todo esto, pues por supuesto le vamos a decir al señor director que... ruede coletilla. Vámonos a la mesa. Iniciamos este recorrido por la prensa el día de hoy con portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos reseñan: arriban a Venezuela 152 migrantes deportados desde Estados Unidos. El sumario de la nota destaca que del total de pasajeros, 138 eran hombres y 14 mujeres. Con este grupo, Venezuela ha recibido más de 5.600 migrantes retornados. Se refieren a este último año y dice que este operativo se da como parte del programa Gran Misión Vuelta a la Patria. La operación se realizó en el vuelo número 32 de la aerolínea Conviasa, con una escala previa en Honduras. Más abajo se reseña que el pasado 19 de mayo la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó la revocación del estatus de protección temporal para más de 350.000 migrantes venezolanos, pero la administración del mandatario Donald Trump invocó la ley de enemigos extranjeros de 1798 para justificar su expulsión. También se reseña acá, haciendo un poco un resumen de lo que han sido las últimas medidas migratorias que afectan a los venezolanos, anunciadas por el presidente Donald Trump. Dice que bajo esta medida, cientos de venezolanos mayores de 14 años fueron deportados tras ser señalados como presuntos integrantes de grupos delictivos y sin juicio. Amigos, leemos ahora portada del diario El Universal, titular principal: Maduro, Zulia será zona libre de sicarios, terroristas y narcos. ¿Qué dice el sumario de esta nota? Vamos a pasar a revisarlo de inmediato. Se señala que el mandatario instó al nuevo gobernante del estado, Luis Caldera, a promover junto al gobierno nacional una política de seguridad. Nos vamos ahora con información fuera de nuestras fronteras. Estados Unidos anunció acuerdo comercial con China pendiente de aprobación. Está sujeto a la aprobación final y a la del mandatario chino Xi Jinping. En la gráfica principal, y justamente hablando de China, tenemos que León XIV nombra primer obispo chino. El Papa León realizó su primer nombramiento de un obispo chino bajo el acuerdo alcanzado en 2018 entre el Vaticano y Beijing, lo que indica que continuará con una de las decisiones de política exterior más controvertidas de Francisco. El Vaticano expresó su satisfacción por el nombramiento de Joseph Lin Juntuan, quien fue reconocido por las autoridades chinas. Seguimos con temas internacionales. Trump califica de invasión foránea la ola de protestas en Los Ángeles. Fíjense que con relación a este tema de los migrantes, acá en Venezuela, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, exigió respeto a los derechos de todos ellos, de todos los migrantes. Se reunió con el Comité de Vuelta a Nuestros Hijos, conformado por familiares de migrantes venezolanos detenidos en el SECOT de El Salvador. En este encuentro, el defensor del pueblo contó con la presencia de
de Pascualina del Bello, defensora delegada del área metropolitana de Caracas, y otros representantes del organismo. Bien, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario 2001. Ellos dan prioridad al siguiente titular. Dice, en Baruta harán mega jornada de atención integral. Los detalles de esta nota reseñan que entes como CanTV, Corpoelec y el INTT, entre otros, atenderán este sábado las inquietudes de los vecinos en el Polideportivo Santa Paula. También se destaca acá, Chacao ofrece fumigación gratuita para áreas comunes. Habitantes del municipio podrán hacer la solicitud mediante correo electrónico. Con fotografía, Maduro acusa a Marco Rubio de plan para derrocar a Petro. Bueno, ahora hablamos de deportes y para eso tenemos la portada del diario Líder. Grand Eugenio, ahí dice que conectó su tercer jonrón con bases llenas de la campaña y llegó a 8 de por vida, a 2 de alcanzar el récord para un criollo de Andrés Galarraga. ¿Qué más hay? Información deportiva. Bueno, el baloncesto de la Sub-16 no defraudó. El técnico confesó en su visita a este periódico que la prioridad en la AmeriCup era al menos pasar al Mundial. Acuña Jr. sonó sexto vuela cerca y Batista se aferra al repechaje. El director técnico de la Vinotinto confía en que conservará el séptimo puesto de la eliminatoria al Mundial. Bueno, Salmerón, rapidito llegamos a la primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Sí, señor, y rapidito le digo que en la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Enseguida estaremos de vuelta. Fue desarrollada una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para predecir si una persona podría sufrir un accidente cerebrovascular en los próximos 5 años. DeepStroke es el nombre del método que fue creado por científicos de varias universidades chinas. Funciona con una tecnología de la IA que contiene casi 900.000 imágenes de retina. Esta zona del ojo comparte características anatómicas, fisiológicas y embriológicas con los vasos sanguíneos del cerebro, por lo que los especialistas la usan como un reflejo de la salud cerebrovascular. La herramienta fue probada en 218 pacientes para comparar su rendimiento con los métodos tradicionales. Tras los estudios, logró predecir el ictus con una certeza del 90%. Para los expertos, este método representa un avance debido a que ayuda a superar la falta de precisión que ofrecen otras estrategias como la identificación de factores de riesgos, antecedentes clínicos, el tabaquismo o la hipertensión. Génesis Rivas, Televen. Comenzamos la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada de Frontera Digital. Este periódico es de Mérida. El titular principal para la mañana de hoy es el siguiente. Abavid recomendó a los venezolanos esperar o postergar los viajes a Estados Unidos. Las declaraciones corresponden a la presidenta de este organismo, Vicky Herrera. Ella pues precisó que la medida se considera de manera temporal o momentánea. Ahora la situación sigue siendo de dudas y de algunas complicaciones. La Verdad de Monagas, ¿qué trae en su portada digital? Se lo contamos de inmediato. Principal titular tiene que ver con la fuente de educación. Dice, se fortalecen oportunidades de estudio para 12.000 bachilleres. Reseña el sumario de esta nota que hay más de 20 universidades públicas y privadas que presentan 76 carreras profesionales para el beneficio de 12.000 estudiantes que egresan este año como bachilleres en la entidad. Más abajo, fotografía, manifestación de la UNER. Maturín respalda a los docentes. Reseña el sumario que en esta manifestación realizada a las puertas de la institución, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos respaldaron a sus docentes, al tiempo que solicitaron que reanuden las clases de inmediato. En la parte superior, Ministerio Público investigará caso de joven que se suicidó en Maturín. En otra nota con fotografía, atienden a afectados por vientos huracanados en Piar. El gobierno regional presta el apoyo a las 51 familias afectadas en Chaguaramal. Bueno, yo le pregunto si usted tiene la hora por allí. ¿Cómo no? Son las 6:37 minutos de la mañana. Ya venimos. Sigan ahí.
Toyota planea construir la primera ciudad para robots en el Monte Fuji. Este ambicioso proyecto tecnológico llamado Woven City o Ciudad Tejida llevó unos 10 años de planificación y la construcción durará otros 5. Inicialmente vivirán 100 ingenieros y empleados con sus familias y se espera que la población aumente hasta las 2.000 personas. Woven City funcionará como un campo de pruebas para nuevos conceptos de movilidad que incluyen vehículos pequeños e individuales, robótica y otras tecnologías. Los proyectos incluirán robots diseñados para ser compañeros y asistentes de personas mayores. Con esto, la Ciudad Tejida tiene como objetivo crear un nuevo tipo de comunidad para el siglo XXI. Bueno amigos, y vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras con una información internacional que tomamos del portal web Europa Press. Acá nos dicen lo siguiente: un avión de Air India con destino a Londres se estrella en la India poco después de despegar de Ahmedabad. El avión de Air India que cubría la ruta entre la ciudad de India y de la capital del Reino Unido, Londres, bueno, se ha estrellado este jueves poco después de su despegue. Según informaciones recogidas por los medios indios, el aparato siniestrado es un Boeing Dreamliner que habría estrellado en una zona residencial con más de 240 personas a bordo. Si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre este estreno, bueno, están las agencias internacionales haciendo la recolección de la información y por supuesto esperando pronunciamientos oficiales de las autoridades sobre este lamentable hecho. Ahora pasamos a Argentina, la portada digital del Diario El Día. Ellos hacen seguimiento a este polémico caso de Cristina Fernández de Kirchner. Dice, un reclamo de más de 500 millones de dólares tras la condena a Cristina. Reseña el sumario, esta es la exigencia a la expresidenta y al resto de los sentenciados por la fenomenal maniobra defraudatoria. Demanda millonaria de la ANSES, que es la Administración Nacional de la Seguridad Social en ese país, contra Vudú, y Lázaro Báez volvió a la cárcel, dice esta nota. Bueno, y ahora revisamos el periódico Radio Cadena Voces de Honduras. Dice, continúan en el limbo y hacen referencia a que el gobierno aún no da una fecha para recibir a los embajadores de países europeos, algunos de los cuales llevan entre 6 y 9 meses en espera para presentar sus cartas credenciales ante la presidenta Xiomara Castro. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en la región central, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Falcón, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Amazonas, Zulia y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. Maracay estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 19 grados centígrados y la máxima de 35. Mérida tendrá abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 8 grados centígrados, que frío, y la máxima 20. Nos vamos a Bolívar. Allí habrá abundantes precipitaciones también. La temperatura mínima será de 23 grados centígrados y la máxima de 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Y hacemos, amigos, revisión de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Por acá nos escriben desde Cúcuta, Colombia, exactamente desde el norte de Santander, enviando saludos. Y bueno, están en sintonía pues de nuestra primera emisión. También hay una denuncia que hace otro de nuestros seguidores. Dice, feliz jueves para todos. Aprovecho para decir lo siguiente. Tenemos fallas de agua en el barrio 5 de Julio en Petare. Feliz jueves lluvioso, nos escriben desde el Junquito y nos dicen, tenemos mucho frío. Bueno, acá en el Escutuyo también hace un poquito de frío. Y por acá finalmente nos envían este mensaje. Saludos Ricardo, señora Peroso, que bien se ve. Son mi team favorito y ustedes son el nuestro.
Bueno, en Mérida también hace frío, ya leíamos allí en la sección del tiempo, 8 grados centígrados en gran parte del país, entonces con lluvias en este día, a tomar las previsiones. Gracias por esos mensajes que hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Carlos Fernández ya está listo para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, vamos a desarrollar algunos temas que tienen que ver con la educación venezolana. Bien importante porque son iniciativas que hay que necesariamente jerarquizar. Una de ellas, bueno, iniciaron las ferias de oportunidades de estudio 2025 en las que miles de bachilleres podrán tener una visión mucho más clara sobre su futuro académico. Seguimos en educación. El concurso nacional de poesía liceísta Reinaldo Pérez SOM 2025, organizado por la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, premió a 6 estudiantes del país. Daniel Álvarez Rojas nos va a ampliar la información más adelante. Vamos ahora al Estado Bolívar. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Minero trabaja para implementar un modelo ecológico en esa entidad con un plan integral de reforestación que bien hace falta, ¿no? Temas internacionales, uno de ellos, Estados Unidos, ya habíamos adelantado algo en este sentido, anunció la imposición de 55% de aranceles a China como parte de un nuevo pacto comercial que falta tener el aval de Trump y de Xi Jinping. Bueno, en el espacio de entrevista hoy estaremos conversando con Carliana Arriechi, ella es diputada a la Asamblea Nacional por el partido Cambiemos. Y al cerrar siempre tenemos la información de arte y espectáculo. En el actual, el exproductor Harvey Weinstein fue hallado culpable de un nuevo cargo de agresión sexual en los Estados Unidos. Bueno, la invitación de siempre, permanezcan allí, hacemos la pausa de esta hora y al regreso tendrán informaciones, detalles y lo que vayamos agregando a esta primera emisión del Noticiero de Televen con Cruz Mila y Adrián Barro. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta. Feliz día para todo el equipo, para ustedes en sus hogares y también para mi compañero Adrián Barra. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Cruz Mila. Buenos días para ti, buenos días, Carlos, Gaudi, Ricardo, como siempre, un gusto acompañarles, compartir esta jornada informativa que, por cierto, todos de corbata amarilla, ¿no? No sé si es un código que no... Bueno, sí. No, cuenta. No Casualidad. avisaron. Sí. Buenos días, señoras televidentes. Un gusto saludarles a esta hora. Hoy es 12 de junio. El 12 de junio de 1962 se creó el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Universal con valor excepcional por la UNESCO en 1994, y desde entonces se ha convertido en uno de los parques más importantes del continente y un espectacular destino turístico. Así es, Adrián. Bueno, nosotros nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas de destacar, fuerzas militares colombianas abatieron a supuesto cabecilla del tren de Aragua. Esto y más al regreso. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó su disposición de ayudar a lograr la paz en Colombia e impulsar la cooperación entre ambos países. Consolidar la paz y el desarrollo en Venezuela, la democracia directa, recuperarlo todo, construir la base económica de la prosperidad acá en el Zulia, en el Táchira, en Apure, en Amazonas, en toda Venezuela, para estar en condiciones firmes y poderosas de ayudar siempre, en todas las circunstancias que nos toque, a construir la paz con nuestra hermana Colombia, creación de Bolívar. El presidente Maduro reiteró el llamado a su homólogo colombiano Gustavo Petro de crear una zona económica binacional para el desarrollo de diversos sectores en beneficio de ambas naciones. Un presunto cabecilla de la organización criminal transnacional Tren de Aragua fue abatido por autoridades colombianas en un enfrentamiento en el marco de un operativo en el departamento de Norte de Santander. El Ministerio de Defensa detalló que durante el procedimiento también quedó detenido otro criminal quien supuestamente se encargaba de seleccionar víctimas para extorsión y secuestro de esta banda delictiva.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvo en el estado Falcón a una mujer presuntamente involucrada en una red de tráfico de personas. Durante el procedimiento, los funcionarios además rescataron a una joven de 19 años que había sido víctima de esta organización criminal que opera desde Venezuela hacia España y que pretendía enviarla vía marítima fuera del territorio nacional. El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Y el Ministerio Público designó a la Fiscalía 79 Nacional para investigar la muerte de un joven estudiante en el estado Monagas. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, indicó que el occiso cursaba estudios de medicina en la Universidad Rómulo Gallegos en Maturín y se habría quitado la vida tras presuntamente sufrir bullying por parte de algunos profesores de dicha institución. El ministro de Interior y vicepresidente sectorial de Políticas, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, anunció que el martes fue decomisado un nuevo lote de armas en el oriente del país proveniente de Trinidad y Tobago. Parte de estas armas que están trayendo desde Trinidad la están trayendo. Y uno no dice las intenciones de lo que iban a hacer con las armas para no caer, ¿cómo se llama?, en detalles. Y detrás de eso, ¿quién está? El narcoparamilitarismo y la política opositora en Venezuela. Cabello no detalló cuántas personas fueron detenidas durante el operativo, pero afirmó que uno de los privados de libertad ya confesó el delito. Indicó que justamente en Puerto España se perdieron más de 100.000 cartuchos. Y el 6CPC ha detenido 8.254 personas involucradas en diversos delitos en lo que va de año. Douglas Rico, director general del organismo, también informó la recuperación de 513 armas de fuego y la incautación de más de 3.516 municiones, además de 2.051 teléfonos. Un hombre fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el municipio Libertador de Caracas con 3.275 envoltorios de presunta droga. Durante un trabajo de campo, las autoridades encontraron al sujeto con las sustancias en el mercado mayorista de Coche, quien al percatarse de la presencia de los funcionarios intentó huir y evadir la revisión, pero fue alcanzado. El sujeto será acusado de tráfico de estupefacientes y psicotrópicos y su caso quedó a disposición de la Fiscalía 31 del Ministerio Público en materia de drogas de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. Nuevos tribunales de violencia de género entrarán en funcionamiento próximamente en varios estados del país, según anunció la coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, Lourdes Suárez. Durante un encuentro en el Salón Telemático del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada apuntó que además seguirán avanzando con los procesos formativos para los distintos funcionarios que conforman el sistema de justicia de género. Hacemos con esto una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, en Aragua, docentes se agrupan para solicitar aumento salarial. 56 instituciones universitarias participarán en las ferias de oportunidades de estudio 2025 en la capital. Miles de bachilleres no solo tendrán una visión más clara sobre su futuro académico, sino que también se les facilitará el acceso a la educación superior. Este evento es primordial para el Sistema Nacional de Ingreso que agrupa a más de 60 universidades de todo el país, ofertando más de 3.000 carreras de pregrado. Cuando vemos nuestro sistema de educación universitaria es muy robusto. Estamos hablando que se garantizó la masificación y que la universidad venezolana llega a sitios donde nunca llegaba. Tal vez los muchachos que estaban en el interior del país, la oportunidad de irse a Caracas o de irse a Maracaibo, a Barquisimeto, las grandes ciudades del país, es lógicamente limitada. Hoy la universidad llega hasta el municipio, hasta los sitios más recónditos del país. Te pongo un ejemplo. En nuestro estado, la Guayana Esequiba, tenemos la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, la Universidad de las Ciencias de la Salud. El estudiante podrá interactuar directamente con representantes de las distintas universidades nacionales, conocer los planes de estudio, aclarar dudas y obtener los requisitos solicitados.
Esta feria estará operativa en Caracas hasta este viernes. Aquí se van a dar todas las exposiciones para que ellos vean. Aquí hay un teatro donde van a dar charlas vocacionales, charlas para que nuestros muchachos salgan convencidos de qué es lo que quieren estudiar y también decirles qué es lo que quiere nuestro país, dónde queremos los profesionales del futuro. La tecnología, robótica e inteligencia artificial son las áreas que más están buscando los jóvenes junto a la rama de la salud. Manuel da Silva, Televen. También en el estado Sucre fue inaugurada la Expoferia de Oportunidades de Estudios Universitarios 2025, misma que espera recibir a más de 2.000 futuros bachilleres de la región. El acto de apertura contó con la presencia de la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, quien destacó que las carreras universitarias ofertadas están priorizadas para potenciar las capacidades del país. Dos universidades nuestras que se abren también a esta agenda educativa universitaria, a la modernización del sistema educativo universitario, incorporando las nuevas tecnologías, pero además pensarnos en el futuro, en una ciencia aplicada para el bienestar del pueblo de Cumaná, en una ciencia que tenga que ver con la robótica, con la ingeniería, con la nanotecnología, con potenciar las capacidades del estudio en materia de oceanografía. Por su parte, Joana Carrillo, gobernadora de la entidad, señaló que desde su gestión sumarán esfuerzos para optimizar espacios de aprendizajes. Sucre abre sus brazos a las oportunidades. Sucre abre sus brazos también a la buena ciencia, a la tecnología. Este es el inicio de una etapa que nos permite justamente ver las oportunidades que tienen nuestros jóvenes que hoy están saliendo de bachiller, pero que también ahora se marcan a una nueva etapa de futuro real, concreto. Y esa nueva etapa es con las oportunidades que ofrece el sistema educativo universitario y el estado Sucre con sus 12 universidades que hoy se están apalancando. Es de mencionar que esta expoferia se lleva a cabo en el Liceo José Silverio González de Cumaná y estará abierta al público hasta las 5 de la tarde de este 12 de junio. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. 6 estudiantes fueron premiados en el concurso nacional de poesía liceísta Reinaldo Pérez So 2025, organizado por la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, en el que participaron 366 jóvenes. Premiamos 2 categorías, una de primero a tercer año de bachillerato y una de cuarto a sexto. Los 2 primeros premios son un viaje a cualquier lugar del país que los muchachos escojan con su representante. Así fue el año pasado y bueno. Y los demás premios son colecciones de libros de poesía y tablets. Aseguraron que la escuela tiene un alcance de 200 liceos en 20 estados del país. También harán un recital de poesía en el Esequibo, en el que participarán algunos poetas internacionales. También invitaron a los jóvenes de todo el país a participar en las actividades que desarrollarán desde la Escuela Nacional de Poesía en la Feria Internacional del Libro y la Feria Mundial de Poesía. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En Aragua fue formado el Comando Interfederativo Universitario Nacional, institución que elevará propuestas a los entes competentes para el salario de los docentes. A través de una reunión entre federaciones y sindicatos se formó este comando que tiene como función resguardar los derechos laborales del personal universitario. Estamos planteando, ya que por la vía del ajuste de salario mínimo no se ha producido un aumento de salario, porque llevamos 3 años sin ese ajuste de salario mínimo, y sentarnos con las autoridades universitarias y las autoridades ministeriales y las demás autoridades del Estado a quienes les competa para la discusión de un pliego único. Este pliego parte de un salario del obrero 1 en $200. Es decir, el primer salario de la tabla debe ser $200 y a partir de ahí se aplican las interescalas. Asimismo, el comando también elevará propuestas para que todo otro beneficio como salud o uniformes esté anclado a este nuevo salario que proponen y así que este impacte de mejor manera en la economía del trabajador universitario. Todos esos beneficios fundamentalmente derivan del salario. ¿Por qué? Porque son un porcentaje de salario. Uno los establece como primas salariales para que cuando se mueva el salario se mueva el beneficio. En una sociedad inflacionaria como esta, si tú pones montos fijos, al rato, a los 6 meses, eso ya no vale nada. Nosotros estamos planteando convertir todos esos beneficios en primas salariales que se van a mover por el salario. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Continuamos con más información. En el marco de su 9º aniversario, el Ministerio de Desarrollo Minero trabaja para aplicar el modelo ecológico en el estado Bolívar. Andrea Calma nos tiene los detalles.
Representantes del MIDME cuentan con un plan integral de producción y reforestación, cuya meta es sembrar más de 6 millones de plántulas en zonas donde se haya practicado la minería. Otra meta destacable es la formación de 250 brigadas mineras con el fin de promover la organización comunitaria, la seguridad laboral y el acceso a los derechos fundamentales. Por otra parte, destacan crecimiento del sector minero en 13,46% tras la puesta en marcha de proyectos como la activación de la planta de lixiviación y absorción con carbón activado en el municipio El Callao. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, llamó a la colectividad a seguir el ejemplo de Cojedes y participar masivamente en las elecciones municipales. Correa felicitó a los cojedeños por el triunfo obtenido el pasado 25 de mayo, que colocó a Alberto Galíndez como único gobernador de la oposición en el país. Instó a repetir ese logro saliendo a votar en los comicios del próximo 27 de julio. De tener en Cojedes de nuevo a Alberto Galíndez como el mejor gobernador de toda la historia del estado de Cojedes. Sentimiento encontrado porque no nos pudimos poner de acuerdo en el resto de los estados. No pudimos seguir el ejemplo de Cojedes. Y ojalá que para las elecciones municipales hayamos aprendido del modelo Cojedes. 9 oposiciones pensábamos distinto, pero entendimos que unidos y sin abstención podíamos conservar la casa. Yo espero que Cojedes y el resto de Venezuela, pero en el caso de Cojedes, podamos volver a tener 9 alcaldes de oposición y la mayoría de los consejos municipales. Y todo esto se logra si vamos en unidad y con participación. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. En otro punto de nuestro territorio, Gonzalo Díaz, alcalde del municipio Libertador en el estado de Aragua, se inscribió formalmente en el Consejo Nacional Electoral para iniciar su campaña por la reelección. En una marcha acompañado de su militancia y vecinos de la comunidad, Díaz destacó que continuará con su compromiso en consolidar a Libertador como un municipio potencia. Y vamos a seguir trabajando por él, pero esta no es una candidatura, no se inscribe Gonzalo Díaz, hoy se inscribe el pueblo de Palo Negro, el municipio de Libertador. Vamos a tener municipios que nosotros hemos deseado, municipios consolidados, asfaltaditos, pintaditos, bien, con un ornato bien recuperado, porque el municipio de Libertador se lo merece. Finalizó mencionando que enfocará esfuerzos para continuar proyectos en servicios públicos y vialidad. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. En Bolívar, más de 2.300 pacientes son beneficiados diariamente con la venta de medicamentos a bajo costo por medio del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica SUAF. SUAF fue creado en el año 2018 como parte de una alianza entre el sector privado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el objetivo de brindar soluciones a la escasez de medicamentos de aquella época. En la actualidad tiene presencia a nivel nacional con más de 300 puntos de dispensación. De estos, 23 se ubican en el estado Bolívar, distribuidos en diferentes municipios de la región. En dichas farmacias móviles son comercializados tratamientos para patologías agudas, crónicas y oncológicas. Bueno, porque aquí dan buenos precios y los productos son buenos. Bueno, la medicina es para la atención, por ahí. ¿Sí viene con frecuencia? Sí, vengo con frecuencia. No, acá sí, comparado con las demás farmacias, pues este es más económico. Con la meta de brindar esperanza de vida a los venezolanos, el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica planea seguir creciendo en el país. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Cerca de 3.000 atletas de todo el país se darán cita en el estado Mérida, entidad que será sede de los Juegos Nacionales de Abogados en su 42ª edición. Esta oportunidad tenemos 16 disciplinas, las cuales son oficiales dentro de nuestra federación y que aproximadamente hay inscritos como atletas, abogados, casi 3.000 atletas. Y aprovechan esa semana del 16 al 23 de agosto para venir a la ciudad con su respectiva familia. Estamos hablando que casi 10.000 personas. Es importantísimo ver que participan jueces, magistrados, fiscales. Los organizadores explicaron que este evento, que atrae personas de toda Venezuela, ayuda a impulsar el turismo y la economía.
Indudablemente estos Juegos repercuten en la economía, en el turismo merideño, por cuanto estamos esperando no solamente los atletas, sino los familiares de los atletas y todas esas personas que seguro estoy quieren venir siempre al estado Mérida. La invitación es a toda la población merideña que se sume a la organización y a la representación del estado Mérida para que estos atletas que no visitan pues se puedan ir contentos y bien atendidos, como seguro estoy va a ser. Igualmente, durante esta rueda de prensa mostraron la mascota oficial de los Juegos Nacionales de Abogados, la cual nombraron Condorín, y es el símbolo de una de las aves que representa los Andes del país, es decir, el cóndor andino. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro capítulo de Alta Esfera. Nos encontramos en la Expo Coveca 2025 y a mi lado se encuentra Rodrigo López, quien es presidente de Megalabs. Vaya laboratorio, más de 70 años que llevan acá en lo que es Venezuela y siguen apostando por este país, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros somos parte de Laboratorios Clinos, nuestros productos tienen más de 75 años, fue fundado en 1948 y bueno, Megalabs como transnacional latina con presencia en Venezuela hace mucho tiempo, apostando por el país. Están presentes en 21 regiones, me comentaba, de Latinoamérica, y vaya expansión, ¿no? ¿Qué tan importante o cuál es la clave? Porque no solamente es llegar, sino mantenerse. Sí, nosotros, bueno, como te decía, somos una transnacional latina que está presente en 21 países, desde Estados Unidos, México, Centroamérica, todos los países de Sudamérica. Y bueno, nosotros apostamos por el crecimiento en la región, somos fieles creyentes de que con mucho trabajo, mucho esfuerzo, podemos seguir creciendo. Ahora, ¿qué se trae de manos Megalabs por allí para el país en lo que es 2025, principio de 2026? ¿Qué novedades puedes decirnos? Bueno, mira, nosotros actualmente estamos invirtiendo en Venezuela, invertimos alrededor de $5 millones en una línea productiva completa, nueva. Acabamos de terminar de instalar una tableteadora nueva de fabricación alemana en nuestra planta, en Macarao. Nosotros tenemos fábrica aquí también en Venezuela y fabricamos casi el 85% de lo que distribuimos, lo fabricamos aquí nacional. También, bueno, como somos una transnacional latina, tenemos presencia en otros países y bueno, tenemos una línea oftalmológica que la fabricamos en Argentina, una línea nutricional que se fabrica en Estados Unidos, una línea dermocosmética que se fabrica en Colombia y bueno, también alta especialización que fabricamos en Uruguay y en Argentina también. Rodrigo, ¿qué tan importante es para Megalabs participar en este tipo de exposiciones que reúne, bueno, a diferentes farmacias, droguerías nacionales y bueno, también internacionales como usted? Bueno, obviamente esta es una oportunidad muy importante para nosotros, el poder tener el contacto con el cliente directamente, con la farmacia independiente, con el grupo de farmacias, que esa es una de las actividades que empezó con Expo Coveca desde hace ya creo que son más de 3 años, y bueno, es el que está marcando la pauta en este tipo de mesas de negociación para poder trabajar de la mano con esa farmacia y poder acercarnos, y no solamente negociar, sino que también pautar y tener una proyección de las actividades que vamos a realizar en conjunto, lo que nosotros podemos apoyar en el punto de venta, ¿verdad? Bueno, estaremos atentos entonces, Rodrigo, a todas esas novedades y muchas gracias por estos minutos y por seguir invirtiendo en el país. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. Y a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso a la sección internacional, un policía muerto y otro herido en Bolivia cuando intentaban desbloquear una carretera. Volvemos con esto y más en minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en India. Un avión de gran capacidad y con los tanques llenos de combustibles se estrelló sobre una zona habitada cuando despegaba del aeropuerto del estado de Gujarat con 242 personas a bordo. El vuelo AI-171 de la compañía Air India acababa de despegar del aeropuerto de Ahmedabad con destino a Londres poco después de la 1 de la tarde hora local.
Las primeras imágenes muestran el fuselaje en llamas y el área próxima al aeropuerto colapsada por ambulancias, tráfico detenido y gruesas columnas de humo. El aparato es un Boeing Dreamliner de gran capacidad con sus depósitos de combustible totalmente llenos para vuelo intercontinental, lo que agrava la situación. Ahmedabad es la capital de Gujarat, estado natal del primer ministro indio Narendra Modi. Volvemos a nuestro continente. En Colombia, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca a la población a una consulta popular para someter a referendo su reforma laboral, iniciativa que no fue avalada por el Senado de Colombia el pasado 14 de mayo. A través de las redes sociales, Petro detalló que el proceso se hará el próximo 7 de agosto. Esta decisión del gobierno colombiano se produce pese al rechazo de distintas partes que consideran inconstitucional el desconocimiento de la decisión tomada por el Senado frente a esta propuesta. Nos situamos ahora en Argentina. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de prisión por corrupción, pidió este miércoles cumplir su pena en su domicilio. Recordemos que la Corte Suprema también ratificó su inhabilitación perpetua y le dio 5 días hábiles para entregarse ante el Tribunal Federal. Por su parte, la defensa de Fernández continúa denunciando que esto forma parte de una persecución política. Vamos a Estados Unidos. Donald Trump anuncia aranceles del 55% a China como parte de un nuevo acuerdo comercial. El presidente Trump aseguró que trabajará en estrecha colaboración con su homólogo Xi Jinping a fin de abrir el comercio estadounidense a China, que mantiene 10% de aranceles a sus productos. Trump agregó además que el acuerdo bilateral también contempla la aprobación de visas a estudiantes chinos matriculados en universidades estadounidenses. En Bolivia continúa la fuerte tensión por el cierre de vías desde la semana pasada por parte de afectos a Evo Morales. Este miércoles un policía murió y otro resultó herido cuando intentaban despejar una de estas carreteras. Los manifestantes, que se enfrentan además a los pobladores que quieren abrir los accesos a su zona, insisten que la gestión del presidente Luis Arce es ineficiente y lo acusan de manipulación de poderes para no dejar participar al ex gobernante Evo Morales en las elecciones de agosto. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó a las organizaciones de derechos humanos por no elogiar su labor en la disminución de homicidios en su país. Diversas ONGs desestiman los métodos de Bukele en la captura de pandilleros, asegurando que también se han detenido a miles de inocentes. Bukele es señalado además por los recientes arrestos contra 5 críticos de su gobierno, incluyendo activistas de derechos humanos y abogados. Bueno, vamos a España. Una fuerte tormenta de granizo azotó este miércoles a Madrid, tras varios días de un intenso calor. Luego de registrarse una precipitación superior a los 2 centímetros de estos trozos de hielo, la Agencia Estatal de Meteorología declaró alerta naranja en toda la región. Varias arterias viales estuvieron congestionadas ante esta granizada. Fueron cerrados además todos los espacios deportivos al aire libre. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Infobae, que titula así: drones matan a más de 100 presuntos miembros de bandas armadas en Haití en 48 horas. Los proyectiles fueron lanzados por un grupo de trabajo creado por el primer ministro Alix Didier con el fin de hacer frente a la crisis de inseguridad en zonas del país que están controladas por terroristas armados. Ahora pasamos al portal web de AP, que señala lo siguiente: Hamas dice que mató a 12 combatientes. Grupo con apoyo israelí dice que eran cooperantes. Indicó entonces la información que estas personas fueron ejecutadas luego de haber sido detenidos. Por su parte, un grupo de ayuda reportó un ataque de Hamas a un autobús que transportaba a trabajadores palestinos. Bueno, y como emocionante podemos catalogar este video del zoológico de Brookfield en Chicago, Estados Unidos, donde se captó el increíble momento en que un delfín hembra nariz de botella parió a su cría.
la cual es la primera que nace en esas instalaciones en una década. El conmovedor video muestra a Ali, la madre, nadando alrededor del estanque con su bebé al lado. Imágenes que los usuarios han calificado como muy tiernas. Bueno, no solo los usuarios, yo también las califico como llenas de ternura. Y no solo la madre, el padre también está revoloteando allí feliz. Miren, una familia feliz. Muy bien. Bueno, gracias Cruzmila. Vamos ahora con la información deportiva con Anthony Abellaz. Anthony, buenos días. Hola muchachos, buenos días y feliz jueves también para todos ustedes que ya a esta hora nos acompañan por la pantalla de Televen aquí en Los Deportes en su noticiero. Iniciamos con informaciones del mejor baloncesto del mundo en Estados Unidos. Los Indiana Pacers vencieron en casa 116-107 al Oklahoma City Thunder y toman ventaja en las finales de la NBA. Enorme victoria del equipo que dirige Rick Carlisle en el Gainbridge Fieldhouse, que ahora se pone 2-1 por delante en estas finales al mejor a 7 partidos. Los Pacers se hayan superado anoche al Thunder se explica en gran medida al extraordinario aporte de los jugadores que ingresaron al tabloncillo provenientes del banco de suplentes. Por ejemplo, el canadiense Bennedict Mathurin anotó un total de 27 puntos, un récord personal para él, además con un 75% de acierto en sus tiros de campo. De hecho, nada más en el último cuarto, la banca de los Pacers anotó 12 puntos más que la del Thunder y allí en gran medida se explica el resultado del juego. Tyrese Haliburton, la incontestable estrella de Indiana, también tuvo un gran aporte y rozó el triple doble con 22 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias. Por el lado de Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, el MVP de la temporada regular, dejó línea de 24 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, aunque el principal anotador del líder de la conferencia este fue el alero de poder Jalen Williams con 26 unidades. Ahora con los Pacers al frente de esta llave, el próximo juego será este viernes 13 de junio, de nuevo en el Gainbridge Fieldhouse de Indiana a las 8:30 de la noche, hora de nuestro país. Así que tomen nota porque el viernes en la noche hay un buen plan deportivo, hay finales de la NBA. Cambiamos de deporte, pero nos quedamos en Estados Unidos, en Norteamérica, y vamos a las grandes ligas. Como solemos hacer en este espacio, vamos a repasar las actuaciones más destacadas de los venezolanos en la jornada de ayer miércoles en el béisbol de la MLB. El pelotero de los Cascabeles de Arizona, vamos a empezar por allí, Eugenio Suárez, llegó a 19 jonrones en la actual temporada tras conectar su tercer Grand Slam en este curso, durante el juego en el que los D-backs superaron 5-2 a los Marineros de Seattle. El criollo alcanzó además los 295 vuelacercas de por vida en las grandes ligas y superó a Magli Ordóñez como el tercer venezolano con más batazos de vuelta completa en la MLB. En ese renglón histórico, ahora Suárez solo tiene por delante, imagínense ustedes estos nombres, a Andrés Galarraga con 399 y a Miguel Cabrera con 511. Por su parte, el jardinero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., conectó su sexto cuadrangular de la temporada. Allí lo ven celebrando, en la victoria de su equipo 6-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. Acuña consiguió este batazo ante los envíos del abridor Chad Patrick y aprovechó un picheo en la parte interna de la zona de strike para mandar la pelota entre los jardines central e izquierdo en la cuarta entrada. El de la Sabana se terminó yendo de 5-3 con 2 impulsadas y 1 anotada. Hay un par de informaciones adicionales, las repasamos rápidamente. Ayer José Altuve conectó el hit 2300 de su carrera profesional en el juego en el que los Astros le ganaron 10-2 a los Medias Blancas de Chicago, y Salvador Pérez, el receptor de los Reales de Kansas City, conectó ante los Yankees de Nueva York su sexto cuadrangular del año y el 279 de su trayectoria profesional. Hemos hablado de los jugadores de posición, pero también hay lanzadores criollos que están teniendo buenas actuaciones. Jesús Luzardo tuvo una salida estelar ante los Cachorros de Chicago y volvió de esta manera a la senda del triunfo. El abridor zurdo de los Phillies de Filadelfia consiguió su sexta victoria en la campaña tras un par de salidas irregulares en las que había cosechado 2 derrotas consecutivas. Ante los Cachorros, Luzardo trabajó por espacio de 6 entradas completas, recibió apenas 5 hits, 1 carrera limpia, no otorgó boletos y abanicó a 10 rivales con 99 picheos, 70 de ellos en la zona de strike.
Además, contó con el apoyo de la ofensiva de su equipo y los Phillies se impusieron en el marcador 7 carreras por 2. Luego de esta buena apertura, el pitcher venezolano tiene registro de 6 ganados y 2 perdidos, con una efectividad algo alta de 4.23, recuperando entonces el dominio que traía en la temporada hasta los pasados 2 juegos. Además, Luzardo alcanzó los 93 ponches en 72 innings y 2 tercios de labor, repartidos además en 14 juegos, en 14 apariciones. Cerramos nuestro espacio del día de hoy hablando de fútbol internacional. Y es que el inglés Jack Grealish se queda fuera de la convocatoria del Manchester City para el Mundial de Clubes. Este miércoles el entrenador Pep Guardiola anunció a los 27 jugadores escogidos para participar en el torneo y Grealish no estaba entre ellos. El delantero inglés de ascendencia irlandesa, por cierto, llegó al City en el año 2021 como un fichaje británico récord proveniente del Aston Villa a cambio de 100 millones de libras. Sin embargo, el jugador de 29 años de edad se ha convertido en una figura cada vez más periférica y solo fue titular en 7 partidos de la Premier League la temporada pasada. Ahora, esta decisión pareciera sentenciar el futuro de Grealish en el City y seguramente cambiará de equipo durante el mercado de fichajes de verano. Dentro de la convocatoria del equipo Citizen sí están los 4 fichajes recientes del club. Hablamos del volante ofensivo francés Ryan Cherki, que llegó del Olympique de Lyon, el mediocampista neerlandés Tijani Reinders, proveniente del Milan, y el lateral izquierdo argelino Ryan Aït-Nouri, del Wolverhampton. También hace días había anunciado al inglés Marcus Bettinelli, contratado de las filas del Chelsea. Ya todos los equipos dieron a conocer, por cierto, de manera oficial sus plantillas para el Mundial de Clubes. Eso lo pueden revisar en la página web oficial de la FIFA, fifa.com, y recuerden que todos los partidos en exclusiva, en señal abierta, los podrán disfrutar por Televen, tu canal, a partir de este sábado a las 8 de la noche, cuando el Al-Ahly de Egipto se enfrente en ese partido inaugural en Miami, por cierto, al Inter de Miami de Lionel Messi y también del venezolano Telasco Segovia. Nos vamos, que tengan todos feliz jueves y nos reencontramos mañana con más información deportiva. Gracias, Anthony, con esa buena información deportiva. Gracias, muchachos. Bueno, chicos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. No sin antes comentarles que en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Carliana Arriachi, diputada a la Asamblea Nacional. Bueno, conversaremos con Carliana Arriachi, diputada de la Asamblea Nacional por el partido Cambiemos. Bueno, bienvenida nuevamente, Carliana, para hablar de política y muchos otros temas, si es posible, en la medida del tiempo. Pero fíjate, se anuncia un nuevo proceso electoral para el 27 de julio. Acabamos de salir de un proceso electoral, bueno, el 25 de mayo. O sea, no hay como que tiempo para respirar y la gente, entre la desmotivación, entre la incertidumbre, entre la desconfianza, entra repentinamente a otro proceso. ¿Cómo sientes tú que va a reaccionar el colectivo? Mira, bienvenida, tú sabes que gracias, Carlos, qué gusto estar junto a ti esta mañana y junto a toda tu audiencia. Justamente Cambiemos nace en 2018 y presenta al país una ruta de acumulación de fuerza. Y en este momento, en este año 2025, que el CNE convoca a unas elecciones, bueno, con una fecha que tal vez no nos guste a todos, con la que todos no nos podemos sentir cómodos por la premura que se realiza. El cronograma, por ejemplo, ha sido una de las principales críticas que se han hecho en ese sentido. Pero bueno, en base a todo eso, nosotros los venezolanos tenemos que participar. Pero fíjate, para continuar con la pregunta, en 2018 Cambiemos nace para, bueno, presentarle al país una ruta de acumulación de fuerzas. ¿Y por qué es tan importante esta ruta de acumulación de fuerzas y la participación en esta y en todas las elecciones? El venezolano hoy está ávido de un liderazgo que necesita sentirse representado, de un liderazgo que pueda darle dirigencias a las necesidades coyunturales y estructurales del país. Cambiemos nace con esa fuerza. Acabamos de salir de un proceso electoral complejo, difícil, donde la gente pues no se siente identificada con las soluciones o con las respuestas que ahí le están brindando, pero vamos a este proceso electoral garantizando las mejores condiciones para seguir, que la gente pueda seguir apostando al voto como herramienta y como instrumento de cambio. En Cambiemos seguiremos participando, estamos redoblando la marcha, haciendo las alianzas que se tengan que hacer, además entre sus diferencias y entre sus discrepancias, pues intentaremos ampliar la unidad y que sea una unidad opositora que bueno, pueda sentir representada
involucrada la gente en esos liderazgos y en esos dirigentes que ahí están. Fíjate, para la elección de esta recién concluida del 25 de mayo, se evidenció en los sectores de la oposición fracturas, fisuras, diferencias. Y mire, y vamos a andar pronto a esta nueva elección del 27 de julio, más o menos con un mismo panorama. Mira, el tiempo es corto para trabajar, pero ¿tú crees que es posible que factores de la disidencia dentro del seno de la oposición puedan encontrar caminos de coincidencia? Mira, justamente, y no en el discurso, digo, no, sino en la realidad. Claro. Y que no solamente sea candidatos unitarios a alcaldes. Sí, en fin, que no sea solamente tampoco una coalición meramente electoral, sino que bueno, también trascienda a lo político. En Cambiemos nosotros lo veníamos planteando, nosotros vamos a respaldar a todos los alcaldes de oposición en ejercicio. Por supuesto, habrá que revisar algunas excepciones, habrá que revisar algunos casos que se tengan que revisar, pero nosotros vamos a respaldar a los alcaldes en ejercicio para que ese liderazgo siga acompañando a la gente. La Alianza Democrática tiene sus conversaciones, vamos a tratar de hacer una unidad opositora fuerte, que esté sólida frente, bueno, al ventajismo del gobierno, frente a la unidad que lleva el gran polo patriótico. Cambiemos va a estar presente y la Alianza Democrática va a estar presente en todas esas discusiones. Fíjate, voy a retomar otra vez el planteamiento de la elección del 25 de mayo. ¿Qué le pasó a esa oposición? Esto tiene que ver con participación, motivación y el tema que te mencionaba antes, la desconfianza. Pero ¿qué le pasa a la oposición que pierde Zulia, que era emblemática, Nueva Esparta, que era emblemática? Bueno, Barinas siempre hubo algunas dudas en ese sentido, apenas conservó Cojedes con Galíndez. Pero ¿cuál es tu lectura, tu interpretación de los hechos? Ahí los venezolanos, Carlos, creo que, y te lo digo con toda la honestidad del mundo, los venezolanos y la dirigencia política y quienes hacemos dirigencia política tanto en oposición como en gobierno, tenemos que hacer una profunda reflexión, porque ese resultado de ese mapa electoral en términos numéricos que queda rojo, pues ¿a quién le favorece? No le favorece a nadie, no le favorece ni al gobierno, porque el gobierno necesita un contrapeso, el gobierno necesita de la crítica para gobernar, pero tampoco, por supuesto, le favorece a la operación, que desplazamos esa ruta de acumulación de fuerzas de la que te hablaba y pues se nos hace un poco más cuesta arriba llegar a espacios de incidencia pública y de poder. Tenemos que hacer esta reflexión profunda, institucional, constitucional, pacífico. Esta ruta que nosotros hemos venido planteando pues tiene que consolidarse y tenemos que seguir construyendo. Que la ruta electoral, recuerda, y siempre lo decimos, mi secretario general Timoteo Zambrano lo resalta y lo recalca, la ruta de acumulación de fuerza es la más larga, es la más sufrida, pero bueno, es la que es sostenible en el tiempo, porque además, recuerda que vamos a pasar un horizonte de 4 años, un horizonte político de 4 años, pues sin elecciones, que se viene, ha anunciado pues el partido de gobierno y ha anunciado el presidente Maduro que van a proponer una reforma constitucional. Sí. Y esta Asamblea Nacional que se acaba de elegir, que acabamos de salir de ese proceso electoral, pues es la que va a construir esa reforma constitucional, que además tienen que tener como desventaja base, para la oposición. En desventaja porque además recuerda que ahí ya se nombra una comisión y nosotros le hacemos el llamado al gobierno, le hacemos el llamado a todos los sectores del oficialismo, que esa comisión que ahí está trabajando, esa reforma constitucional, no puede tener una visión, es decir, no podemos partir con la base de una perspectiva única, sino que ahí tienen que estar involucrados todos los sectores, el sector económico. ¿A eso? Mira, vamos a seguir las conversaciones para que esa comisión pueda ser más amplia. Le hacemos desde acá y desde muchos espacios le hemos hecho el llamado para que esa comisión sea amplia, que estén los académicos, los empresarios, los comerciantes, los estudiantes, que estén todos los sectores representados porque son el que le va a dar base y piso a esa reforma constitucional. Vamos a hacer, Carliana, una pausa. Nos vamos a regresar enseguida contigo para seguir conversando. Estamos con Carliana Arriechi, diputada de la Asamblea Nacional por el partido Cambiemos. Seguimos conversando con Carliana Arriechi, diputada de la Asamblea Nacional por el partido Cambiemos. Hablabas, vamos a reinsertarnos otra vez sobre el tema del 27 de julio, de la posibilidad de entender que van a apoyar a alcaldes que vayan a aspirar nuevamente o que tengan la posibilidad de hacerlo, pero ¿cómo
entenderse entre factores de la alianza, factores de la oposición que participó, factores vinculados, por ejemplo, a Enrique Capriles y a otras organizaciones políticas. ¿Cómo entenderse en medio de esas diferencias que les han separado durante tantísimo tiempo? Con los que no hemos tenido coincidencias, Carlos, hemos tenido marcadas diferencias con algunos sectores de la oposición, pero eso no debe frenar el avance que como oposición podamos tener en términos electorales y en términos de una alianza para preservar algunos espacios. Lo conversábamos fuera de cámara, pues hay lugares del país que son representativos para la oposición, que históricamente los han ganado, y pues nosotros nos llama la reflexión, ¿qué vamos a hacer con esos sitios, con esos municipios en los que ha ganado la oposición, donde ha tenido buena gestión, donde ha tenido un éxito probado sus gobernantes? Pues yo creo que no podemos dejarlo en manos de quienes adversamos, sino todo lo contrario, hacer un esfuerzo máximo, independientemente de la posición ideológica, de la rencilla política, ahí se puede hacer un esfuerzo máximo para unirnos y entender que esos espacios y esa gerencia se va a preservar por el bien de la gente, por la ciudadanía, porque en Venezuela hay problemas estructurales, en Caracas tenemos problemas estructurales, y pues al liderazgo y a la gente, a la ciudadanía, no la vamos a dejar sola. Ese liderazgo debe ir acompañando cada una de esas necesidades. Claro, hay que deponer allí posturas, diferencias, actitudes. Ceder hay que muchísimo. ceder, ¿no? Porque imagínate que algunos alcaldías o municipalidades emblemáticas del distrito capital, que han estado históricamente en manos de la oposición, se puedan perder por indiferencia de la gente, o porque la gente no quiere vincularse, porque tiene desconfianza de los políticos, en fin. Claro, lo comentábamos, una reflexión profunda es lo que hay que hacernos todos los dirigentes, pero esas conversaciones se están dando, se seguirán dando. Nosotros desde Cambiemos pues apostamos a esa unidad, estamos siendo puentes y siendo bisagras para que todos esos acuerdos puedan materializarse y en términos numéricos pues poder desplazar al chavismo y al partido de gobierno de esos espacios donde, bueno, actualmente pretenden ganar en lugares donde jamás han hecho gestión en 15, 20 años, donde no tienen las garantías para derrotarnos electoralmente, y pues yo creo que la oposición debe reorganizarse, debe replantearse la estrategia, debemos aprender, por supuesto, de los errores del pasado, y esto es muy importante porque ahí entramos en la reflexión profunda de qué debemos hacer. ¿Debemos dejar sola a la gente? Debemos seguir acompañando su necesidad, debemos seguir construyendo esa ruta de acumulación de fuerzas. ¿Qué debemos hacer? Y es momento de no hacer grandes trabas en torno a esa discusión, sino de seguir para adelante, porque la política, Carlos, le tiene que ser útil a la gente. Fíjate, ahora, ese resultado electoral del 25 de mayo no tendrá un impacto, sobre todo por la cercanía y cómo el gobierno arropa y arrolla en la mayoría de las gobernaciones, en fin, y a su vez tiene su efecto y repercute en los consejos legislativos y también en la Asamblea Nacional, o sencillamente que ese peso haga que la gente diga, mira, hay que seguir la liga, entonces votemos por el oficialismo. Mira, ¿qué crees tú? Yo creo, Carlos, que el dirigente político, lo último o lo primero que tiene que darle esperanza es a la gente, y lo último que debe hacer es jugar a la desesperanza. Los dirigentes políticos tenemos la responsabilidad, por muy duro que sea el camino, por muy difícil que sea la tarea, de seguir acompañando esa necesidad. Y esas necesidades que son estructurales, que están en este país, que no solamente pasa aquí en Caracas, sino que están en los 335 municipios del país. Los dirigentes políticos vamos a hacer el llamado a la calle, vamos a hacer nuestra campaña en corto tiempo, vamos a cumplir con el cronograma electoral en corto tiempo, porque bueno, así estamos evidentemente en claro ventajismo frente a todos estos hechos sobrevenidos, que vamos a tener que redoblar la marcha, redoblar el esfuerzo, pero lo tenemos que hacer. No hay que amilanarse, no hay que apartarse de este camino, porque esta ruta, como te lo comentaba, es la más larga, es la más sufrida, pero es la que nos va a dar estabilidad sostenible en el tiempo. Ahora, el voto municipal, el voto por alcaldías es muy importante porque es el primer eslabón, es el primer contacto que tiene la gente, ¿verdad?, con lo que se llama el poder en general, y de allí se hacen muchas cosas. Lo que más te toca en lo cotidiano, en el día a día, precisamente es el trabajo que tienen que realizar concejales y la responsabilidad que tiene que asumir un alcalde. Lo decía Carlos en otro espacio de comunicación, que por qué concejal era con C y los demás concejales o los demás consejos son con S. Porque la palabra concejal viene de la palabra concilio, que es el primer nivel de la administración pública. Es decir, la gente va a buscar quien le resuelva su problema. La gente va a buscar al más cercano, la gente va a buscar a su concejal,
a su alcalde, donde históricamente son las elecciones en las que la gente... Es lo más cerca que tienes. Es lo más cerca que tienes. La gente históricamente va a participar porque conoce a ese dirigente, porque le puede reclamar, porque es un liderazgo palpable, tangible, que va a estar ahí y pueden hacer además contraloría social de ello. Así que bueno, nadie en este país no podemos sentirnos, independientemente del resultado electoral, la oposición no puede sentirse derrotada, sino todo lo contrario. Vamos a seguir construyendo esa ruta de acumulación de fuerzas, a seguir preservando los espacios que tenemos para darle viabilidad a la grave crisis que hoy vivimos en Venezuela. Bueno, en nueva oportunidad seguiremos conversando. Carliana, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber ofrecido tu punto de vista sobre la próxima contienda electoral que se avecina el 27 de julio. Nos vamos a la pausa, el regreso, arte y espectáculos en lo actual. Culpable de un cargo de agresión sexual en Estados Unidos. Acusado desde el 2017 por decenas de mujeres de ser un presunto depredador, los miembros del jurado determinaron que Harvey Weinstein es culpable por uno de los cargos que se le imputa. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros es sumamente fácil. Lo único que tienen que hacer es interactuar a través de nuestras redes sociales que están totalmente a su disposición. @loactual_tv en Instagram y TikTok y mi cuenta @Mandy Mesa. Iniciamos. Harvey Weinstein, el exproductor que dominó Hollywood durante décadas, fue declarado culpable de uno de los principales cargos de delito sexual en el juicio de repetición realizado en la ciudad de Nueva York, aunque salió absuelto de otro y el jurado no alcanzó un veredicto sobre un tercero. Este resultado mixto representa un complejo giro en el caso desde hace años que simboliza tanto la caída de un poderoso como el avance del movimiento Me Too. La condena, lo condenan, alcanzada por mayoría dictada por un jurado compuesto mayoritariamente por mujeres. Sostiene que Weinstein sometió por la fuerza a una mujer en el año 2006. Amigos, y cambiamos radicalmente de tema y es que muere el cofundador de la leyenda The Beach Boys. Brian Wilson ha fallecido a sus 82 años, según ha anunciado su familia en la cuenta personal de Instagram del músico estadounidense. Ellos así informaron que están pasando por un momento bastante difícil y es que, por favor, ellos piden que respeten su privacidad. Recordemos que la banda ha vendido más de 100 millones de álbumes y derribado fronteras geográficas, culturales y generacionales desde la década de los 60. Desde lo actual, le enviamos paz a su alma. Amigo, ahora les tenemos que contar una muy buena noticia, muy esperada, y es que Natti Natasha acabó con los rumores y confirmó su segundo embarazo. La cantante dominicana y su esposo, el productor puertorriqueño Rafi Pina, confirmaron que se encuentran en la dulce espera y están esperando obviamente a su segundo hijo. A través de un creativo video publicado a través de sus redes sociales, la artista de 38 años informó que tendría que posponer su gira para el próximo año 2026 debido a que se sumó alguien más al tour, haciendo referencia a su nuevo embarazo. Recordemos que la artista estuvo en el centro de las miradas por los rumores que podría estar en la dulce espera. Este es el segundo embarazo de la intérprete de Sin Pijama junto a su esposo. ¡Felicidades! Amigos, Justin Baldoni amenazó a Blake tras perder demanda millonaria. La disputa legal entre ambos actores, que comenzó durante la filmación de Rompiendo el Círculo, continúa siendo un tema
de atención mediática, aunque un juez desestimó recientemente la contrademanda de Baldoni por $400 millones contra Lively y su esposo Ryan Reynolds. El también director amenazó a la intérprete asegurando que la batalla legal aún no ha concluido. Esta semana el juez federal Lewis Lehman desestimó la demanda de Baldoni, argumentando que las declaraciones de Lively y sus asociados estaban protegidas. Sin embargo, Justin Baldoni ha expresado su intención de apelar la decisión y continuar con el proceso legal. Por su parte, el litigante Brian Friedman afirmó que está recopilando evidencias adicionales para respaldar sus acusaciones con el objetivo de desmentir lo que califica como acusaciones falsas de acoso sexual y represalias. Orlando Bloom estaría a bordo para una nueva película de Piratas del Caribe. Han pasado, señores, 8 años desde la última entrega de la trama y con el posterior escándalo en el que se vio envuelto Johnny Depp por su divorcio. Al parecer, se cerró la posibilidad de una reaparición de Jack Sparrow, aunque recientemente las esperanzas se avivaron después de que Orlando Bloom habló sobre la experiencia de ser parte de la producción de Piratas del Caribe y que estaría listo para reunir a la tripulación en caso de que lo invitaran a participar en una nueva saga. Es importante resaltar que Disney no ha hecho nada oficial, pero el productor de la cinta dio unas pistas sobre la posibilidad de que habría 2 películas de Piratas del Caribe en desarrollo, una con Depp y la otra protagonizada por nada más y nada menos que Margot Robbie. Where we are bound, she cannot come. One day shore, 10 years at sea. It's a steep price for what's been done. Depends on the one day. Amigos, Dana habla sobre su llegada a los 30. La cantante se prepara para iniciar una nueva etapa de su vida al cumplir los 30 años el próximo 23 de junio. Ella, llena de mucho entusiasmo y con una actitud muy positiva, la artista celebra esta transición con orgullo por su crecimiento personal y profesional, pero sobre todo por su evolución como mujer. Así lo expresó recientemente durante un encuentro con la prensa mexicana, donde compartió sus reflexiones sobre esta nueva etapa que está por comenzar. La cantante también subrayó la importancia de dejar de temerle al paso del tiempo y de valorar el crecimiento que esto conlleva. Estoy mejor sola, aunque de vez en cuando admito que te pienso. Tu recuerdo no es bonito. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Pues bien, concluimos con esta primera emisión. Vamos a dejarles nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que sigan en contacto con nosotros. En Instagram, @el_noticiero Televen, para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional. La de nuestro canal en YouTube también es importante y se la vamos a recordar. Televen TV, allí está todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. En TikTok nos encuentras como @canal_Televen. Y por supuesto, descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo, para que disfrutes de tu canal favorito desde cualquier lugar en el que te encuentres. Y recuerda, es totalmente gratis. Pues mañana nos reencontramos muy temprano después del himno nacional con la primera emisión del noticiero de Televen. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.